Buenas tardes y bienvenidos a nuestro video expositivo. Mi grupo está conformado por María José Coa y mi persona, Bismar González. Y a continuación vamos a exponerle sobre la culpa. ¿Qué es la culpa? Se considera que la culpa es una responsabilidad y no una simple consecuencia de un hecho de incumplimiento del resultado, sino se dice que es una verdadera sanción al deudor por no haber manifestado o por no haber puesto la fuerza necesaria en el cumplimiento de dicha obligación. Se sobreentiende que se ejecuta por la deficiencia de voluntad manifestada por el deudor y que se constituye a tal incumplimiento. Existen teorías que sustentan lo que es el concepto de la culpa, donde tenemos el aporte del Francesco Camarra, donde establece que la culpa es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las posibles consecuencias, las posibles y a la vez predecibles consecuencias del propio hecho. También tenemos el aporte de Levy, que establece que es la violación de una confianza legítima engañada. También tenemos el aporte de Sabatier, donde manifiesta que es la inejecución de un deber que la persona debía conocer y observar. Para ello, este aporte establece que se debe o se debería conocer y observar específicamente la conducta, una conducta predeterminada. También tenemos que Giorgi establece que es la violación de una obligación jurídica e incluso una obligación dolosa. Y por último tenemos a Tetrálogo Planiol, que para él la culpa es la violación de una obligación preexistente. Según él, establece que estas obligaciones deben componerse de 4 principios, donde podríamos mencionar que el primero consta de que toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. La segunda, que toda persona debe abstenerse a todo fraude o de todo fraude, es decir, de todo acto que vaya dirigido a hacerle daño a otro. La tercera, que toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga ni experiencia, ni pericia, ni mucho menos la competencia necesaria. Y por último, que toda persona debe ejercer la debida vigilancia en cuanto a las personas o cosas que para el momento se encuentren bajo su guarda. Tenemos las clases de culpa, donde tenemos la negligencia, que se constituye así al descuido en el actuar, a la omisión consciente, al descuido por impericia, o al decidir no ejercer un deber o una obligación que el deber funcional exige. También tenemos la imprudencia, que se constituye que es la punible y la inexplicable negligencia con el olvido de las precauciones que la prudencia vulgar nos aconseja. Se constituye también o se considera que es la realización de una conducta o de alguna actividad que no debió ser ejecutada ni realizada. También tenemos la impericia, que se constituye o se considera que es la falta de pericia, de sabiduría, de experiencia, de práctica o de habilidad a la hora de desempeñar una ciencia o un acto o un arte o cualquier hecho. Y por último tenemos la inobservancia, que se da cuando un sujeto omite cumplir las obligaciones o las actividades correspondientes que se encuentran atribuidas por lo que es un reglamento. Ahora tenemos en cuanto a la culpa su clasificación. La culpa se clasifica según su gravedad, esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Se considera que la culpa es grave, o la culpa es aquella que se da cuando no aportamos en nuestros negocios propios el cuidado que las personas menos cuidadosas no dejarían de realizar o de aportar a su negocio. Es decir, que es una culpa inexcusable
y se presume que se realiza con dolo, es decir, intencionalmente. También está la culpa leve, que es aquella que ocurre cuando hubo descuido o falta de diligencia en los respectivos giros de los negocios por parte de la persona. Y por último tenemos la culpa levísima, que este tipo de culpa hay que mencionar que se da cuando una persona no aporta el cuidado que la persona más astuta sí aportaría a sus negocios. Es decir, cuando lo realiza una persona muy diligente. Continuando con nuestra exposición sobre la culpa, ¿verdad? Les habla María José Korn. Hablaremos un poco sobre el carácter culposo del incumplimiento. Básicamente, como dice su nombre, es la culpa del incumplimiento. Esta culpa puede ser ya sea por dolo, negligencia o imprudencia. En este caso hay como un sistema de evaluación de la culpa del deudor, ¿verdad? Esto va a depender o se va a apreciar de acuerdo o dependiendo de la conducta que éste tenga en el momento de cometer o responder a la situación. De esta forma se puede determinar si fue por negligencia o por dolo o por imprudencia. Es una forma de estudiar el comportamiento que tuvo esa persona en dicho momento. Hablaremos también sobre lo que es la culpa civil y penal, sus semejanzas y sus diferencias. La gran semejanza que existe entre ambas es su concepto, que es básicamente el mismo, es la omisión de una conducta o la imprudencia que pueda tener o la falta de cautela o de prevención en una situación. Este tipo de comportamiento puede o ocasiona algún daño o incumplimiento en algún tipo de obligación, ¿verdad? Es básicamente el mismo concepto para ambas, ¿verdad? Pero cuando nos vamos en el tema de la responsabilidad civil que tiene la culpa, ¿verdad? En ambas, aquí empiezan más que todo las diferencias, ¿verdad? Porque en responsabilidad civil podemos tener en cuenta también la parte de la culpa contractual y extracontractual. Tenemos lo que es que la culpa civil, ella comienza a responder a partir de lo que es del grado o nivel leve. A partir de ahí responde hasta la grave, ¿verdad? Y en diferencia que en la culpa penal se responde por todas, desde la levísima hasta la más grave, ¿verdad? También tenemos que en la culpa penal no se presume la culpa, sino que la persona imputada tiene que demostrar su culpa. En cambio, en la civil esto se presume. También tenemos a la hora del castigo, ¿verdad? Porque mayormente las que son penales, ¿verdad? Estas se castigan con prisión o puede haber excepciones también. Y tenemos también que en la culpa civil, la diferencia de la penal es poco frecuente, o dependiendo del caso, que se llegue a castigar con prisión, ¿verdad? Por último, hablaremos sobre la culpa y el dolo. La culpa y el dolo se pueden diferenciar, o sea, tienen semejanzas porque en sí las semejanzas se encuentran en el concepto, ¿verdad? La culpa, como ya había dicho antes, es la falta de cautela, de precaución, negligencia o falta de diligencia, ¿verdad? Como ya lo había dicho mi compañera anteriormente cuando definió lo que es la culpa, ¿verdad? Pero esto no tiene intención, no es a propósito. En cambio, el dolo es el mismo comportamiento que puede haber en la culpa, solo que el dolo
lo hace intencional, o sea, es de forma voluntaria, o sea, yo me comporto negligentemente, imprudentemente, porque sé que voy a causar un daño o porque esa es mi intención, el hecho de no cumplir un contrato o de no prestar atención en algún tipo de situación que lo amerite. Ahí es donde se ve lo que es donde podemos diferenciar lo que es la culpa del dolo. Muchas gracias por haber escuchado nuestra exposición.